Bounce. Un cordial saludo, doctor Zenobia Nina. Voy a proseguir con la explicación del tema de hoy, pared anterolateral del abdomen. Bueno, cabe recalcar que es de suma importancia el conocimiento anatómico del abdomen. ¿Por qué? Porque aquí es donde confluyen muchas especialidades médicas, como ser la gastroenterología clínica y quirúrgica, nefrología, urología, hepatología, endocrinología y ginecología. Y bueno, para describir esto, la pared anterolateral del abdomen está constituida por piel, tejido muscular subcutáneo, fascia superficial de Camper, fascia profunda membranosa y músculos. Ahora vamos a pasar a describir a un poco más de profundidad lo que son los músculos de la pared anterolateral. Tenemos a lo que es el recto del abdomen. Bueno, estos van a ser 5. Empezamos con recto del abdomen. Es un músculo poligástrico, par, alargado, aplanado y grueso, y se extiende a lo largo de la línea media, separados sus vientres por tendones intermedios en número variable, desde la pubis a la parte antero-inferior del tórax. Pertenece a los músculos largos del abdomen. ¿Ya? Entonces, si hablamos de sus inserciones, tenemos lo que es sus inserciones superiores e inferiores. En las superiores se inserta por 3 digitaciones o lengüetas. Tenemos al 1 a la digitación o lengüeta externa o lateral, que va a ser la más ancha y que se va a insertar en la cara externa y el borde inferior de la mitad externa del quinto cartílago costal. La digitación o lengüeta media, que va a terminar en lo que es la cara externa y el borde inferior del sexto cartílago costal. Tenemos también digitación o lengüeta interna o medial, que se va a insertar, y su inserción va a ser en la cara externa y el borde del séptimo cartílago costal, del ligamento condroxifoideo y la cara anterior del apéndice sifoides. Ahora, en sus inserciones inferiores tenemos a lo que es el cuerpo del pubis, a la sínfisis del pubis, que se va a encontrar en la cara anterior de la sínfisis. Entonces, este va a tener lo que es un tendón del recto mayor, que se va a dividir en 2 haces, el haz interno y el haz externo. También va a tener, hablando de su irrigación, de este músculo, tenemos que este músculo recto se encuentra irrigado por la arteria epigástrica superior e inferior. Y si hablamos de la inervación, están los nervios intercostales, lumbares, iliohipogástricos y ilioinguales. Ahora, si hablamos de su acción, va a tener 2 acciones: flexión del tórax sobre la pelvis y el otro va a ser que dobla la pelvis sobre el tórax cuando permanecen fijas lo que son las costillas. Entonces, pasamos al siguiente músculo, el piramidal. El piramidal va a ser un músculo constante, de forma triangular y de base inferior, situado por delante de la parte inferior del músculo recto mayor o del abdomen, y se va a extender del pubis a la línea blanca. Sus inserciones se va a insertar en el pubis y en la cara anterior de la sínfisis, junto con las del recto mayor o del abdomen y el oblicuo mayor o externo del abdomen del lado opuesto. Bueno, dando a conocer que este músculo se encuentra incluido en la vaina del músculo recto del abdomen, que se forma por la aponeurosis del músculo ancho del abdomen. Su irrigación
va a tener a la arteria cremastérica y epigástrica inferior en su inervación a los nervios lumbares, iliohipogástricos e ilioinguales. Su acción, la acción del músculo piramidal es tensar la línea blanca o alba del abdomen. Proseguimos con el tercer músculo, que es el transverso del abdomen, que va a ser el más profundo de los tres planos y anchos de la pared abdominal. Lleva su nombre por la dirección de sus fibras perpendiculares en el eje vertical. Entonces, su inserción se origina de arriba hacia abajo, de la cara interna o media de la porción cartilaginosa de las últimas 6 costillas, también del vértice de la apófisis transversas de las vértebras lumbares y de la mitad o de los 2/3 anteriores del labio interno de la cresta ilíaca, sin olvidarnos de su última inserción, que es del tercio externo del arco femoral o ligamento lingual. Ahora, en su irrigación están lo que es la arteria epigástrica superior e inferior y la musculofrénica. Entonces, y va a estar inervado por los nervios intercostales, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioingual. Y su acción es un músculo de la prensa abdominal, es decir, aplana la pared del abdomen y acerca las porciones inferiores del tórax. Pasamos con el oblicuo menor del abdomen, o también denominado oblicuo interno. Es un músculo ancho, de forma triangular, aplicado sobre el transverso. Sus fibras se van a extender desde la cresta ilíaca hasta las últimas costillas. Entonces, si hablamos de la inserción, tenemos a las fibras musculares y tendinosas de tercio externo o lateral del arco femoral o ligamento ingual, y de los 3/4 anteriores del intersticio de la cresta ilíaca. Y también tenemos otra que se va a insertar a través de la lámina tendinosa del cuarto posterior de la cresta ilíaca y también de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. Bueno, este músculo va a tener también fibras, que van a ser las fibras posteriores, fibras medias y fibras inferiores. Y hablando de la irrigación, el músculo va a ser irrigado por la arteria intercostales, la epigástrica inferior, la epigástrica superior y el músculo frénico. Y en la inervación tenemos a los nervios intercostales, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioingual. Y su acción es un músculo que de la prensa abdominal, que cuando se contrae de un lado gira el tronco hacia este. Ya. Vamos a pasar con lo que es el oblicuo externo, o también llamado mayor del abdomen, que es un músculo delgado, ancho, muscular por detrás y tendinoso por delante, y es el más superficial de la pared anterolateral o anteroexterna del abdomen, y se va a extender de la pared torácica a la línea blanca o alba, al pubis, al arco femoral o ligamento ingual y lo que es la cresta ilíaca. Va a estar irrigado por las arterias intercostales, torácica lateral y circunfleja ilíaca superficial, y va a estar inervado por los nervios intercostales, específicamente de T5 a T12 y nervio lumbar de L1, también por iliohipogástrico e ilioingual. También va a presentar lo que es una masa tendinosa o fibrosa prepubiana. Pasando a lo que es la superficie interna de la pared anterolateral del abdomen, esta va a estar cubierta por una fascia transversa, una grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal, y va a consistir en cinco pliegues principales. En primer lugar, tenemos el pliegue umbilical medio, que va desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo.
y va a cubrir el ligamento umbilical medio, que es el resto del lugar. Bueno, también va a haber lo que son los pliegues umbilicales mediales, que bueno, este va a cubrir lo que es el ligamento umbilical lateral. Y también tenemos a los pliegues umbilicales laterales, que cubren lo que son los vasos epigástricos inferiores. Pasando a lo que es la aponeurosis, tenemos dos tipos de aponeurosis. Tenemos una de revestimiento y otra de inserción. La del revestimiento es una hoja aponeurótica delgada que recubre la cara profunda de la pared muscular. Entonces, va a tener haces de refuerzo, y estas van a ser la cintilla iliopubiana, el ligamento de Henle, el ligamento de Hesselbach o interofoveal, y tenemos a lo que es la aponeurosis de inserción o tendones de aponeuróticos, que van a ser láminas tendinosas donde terminan los tres músculos anchos, es decir, el oblicuo mayor o externo, el oblicuo menor y el transverso del abdomen. Ahora, para describir lo que es el conducto ingual, que es un espacio conformado por los planos subyacentes a la aponeurosis. Entonces, por este conducto van a pasar lo que es el cordón espermático en el hombre, y en la mujer sería el ligamento redondo. El conducto ingual va a presentar lo que es 4 paredes y 2 orificios. En las paredes tenemos una pared anterior que está constituida por 3 músculos que van a ser el oblicuo externo o mayor y las fibras arciformes. En la pared superior está constituido por los haces más inferiores del oblicuo interno y del transverso del abdomen. En la pared inferior se encuentra constituido por el arco femoral o ligamento ingual, y en la pared posterior, esta pared va a estar constituida por el ligamento de Henle, el pilar posterior del conducto ingual o ligamento de Colles o ligamento reflejo, el tendón conjunto u os ingual, la fascia transversalis o fascia transversa. Entonces, hablando de los orificios, tenemos a los orificios o anillos inguales, que estos vamos a mencionar el orificio o anillo superficial del conducto ingual, que está comprendido entre 2 haces tendinosos del oblicuo mayor o el externo del abdomen. El orificio profundo del conducto ingual, el borde libre del orificio profundo, que está conformado por la reflexión de las fascias transversales hacia abajo. El borde corresponde a lo que es el asa del ligamento interfoveolar y a la cintilla iliopubiana. Y tenemos lo que es el contenido del conducto ingual. Entonces, en el conducto va a contener el cordón o el ligamento redondo del útero, también ramos genitales de los nervios iliohipogástricos o ilioinguales y genitofemorales. Antes de pasar a la observación de los músculos, hay una estructura importante que hay que añadir a la imagen: el ligamento inguinal. Se encuentra aquí. Es una banda gruesa de tejido tendinoso que se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta el tubérculo del pubis. Existe una brecha entre el ligamento inguinal y el hueso subyacente. A través de esa brecha discurren algunas estructuras importantes desde el abdomen hacia el muslo, incluyendo la vena femoral, la arteria y nervio femoral medialmente y el vientre de los músculos psoas ilíaco lateralmente. El ligamento inguinal no es una estructura aislada,
Como se verá, es la parte más inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que es la más externa de la capa musculares y tendinosas de la pared abdominal anterior. Observemos ahora los músculos que forman la pared que rodea la cavidad abdominal. Comenzaremos por los músculos que, junto con la columna vertebral y el diafragma, forman la parte posterior de la pared abdominal. Se identificarán los músculos electores de la columna y su fascia, después el cuadrado lumbar y por último los músculos psoas mayor e ilíaco. Estamos observando por detrás, se muestra la cresta ilíaca, aquí se encuentra la 12ª costilla y aquí se localiza la línea media. Aquí se encuentran los músculos conocidos colectivamente como elector de la columna, que examinamos en la primera sección de este video. Emergen del sacro y desde esa parte de la cresta ilíaca se insertan en las vértebras torácicas y la parte posterior de las costillas. Los músculos electores de la columna están encerrados por delante y por detrás por esta masa de tejido tendinoso denominada fascia toracolumbar. La capa en la parte posterior del elector de la columna emerge de los procesos espinosos. La capa enfrente sale de los procesos transversos. Las dos capas de la fascia toracolumbar se fusionan en una gruesa capa a lo largo del borde del elector de la columna. La fascia toracolumbar es un importante anclaje para los músculos de la pared abdominal, como veremos en un momento. Se añade ahora el cuadrado lumbar a la imagen. Se muestra aquí ubicado por delante de los músculos electores de la columna y su fascia envolvente. El cuadrado lumbar emerge de la 12ª costilla y de los procesos transversos de las 3 vértebras lumbares superiores. Se inserta en la parte más medial de la cresta ilíaca y del proceso transverso de la L5. El cuadrado lumbar asiste en la flexión lateral de la columna lumbar. Continuando con la explicación de los músculos, ahora observaremos los 4 músculos que formarán la gran expansión de la pared abdominal anterolateral. Estos músculos llenan el gran espacio creado por el margen costal por arriba, el borde de la fascia toracolumbar por detrás y la cresta ilíaca, el ligamento inguinal y la cresta del pubis por debajo. Observaremos primero el recto del abdomen, que discurre verticalmente junto a la línea media desde las costillas anteriores e inferiores hasta el pubis. Después observaremos los 3 grandes músculos planos transverso del abdomen, oblicuo interno del abdomen y el oblicuo externo del abdomen. Hay una palabra avalada por el tiempo usada en la descripción de los tendones de los músculos planos, aponeurosis, término empleado para describir un tendón en forma de hoja. Observemos primero el recto del abdomen. Aquí se muestra, junto con el más interno de los músculos planos, el transverso. El recto del abdomen es un músculo muy largo, ancho por arriba, pero que va adelgazando hasta tener una inserción inferior más estrecha. Emerge de los 5º y 6º y 7º cartílago costal. Se inserta en la cresta del pubis. Por delante, el recto está dividido por estas bandas tendinosas, denominadas intersecciones tendinosas. A veces hay 3 de ellas, a veces 4, como en este caso. Las intersecciones van a mitad del camino a través del músculo. La acción de los músculos rectos es la flexión de la columna lumbar. Los músculos rectos actúan en oposición a los electores de la columna. Además de producir flexión activa, los músculos rectos tienen un importante efecto estático. Mantienen la columna lumbar recta cuando la fuerza de la gravedad tiende a extenderla. En el cuerpo intacto, el recto abdominal está encerrado por delante y por detrás por una vaina tendinosa formada por la aponeurosis de los 3 músculos planos. Esta es la capa posterior de la vaina del recto. La capa posterior termina aquí, aproximadamente a 3/4 partes del curso descendente del músculo. A veces termina gradualmente, a veces abruptamente, con un borde inferior diferente conocido como la línea arqueada. Debajo de esto solo hay una pequeña y laxa fascia entre la parte
de atrás del recto y del peritoneo. Se añade ahora a la imagen la capa anterior de la vaina del recto, que se extiende desde el margen costal hasta el pubis. Si se corta la vaina anterior del recto y tratamos de retraerla, puede observarse que está firmemente anclada a las inserciones tendinosas. Aquí hay una y aquí otra. Aquí se han dividido estas intersecciones para poder retraer medialmente la vaina anterior del recto. Las dos capas de vaina de los rectos se unen cerca de la línea media. Aquí está la capa posterior. Ambas capas se insertan en esta banda densa y tendinosa de la línea media, la línea alba, que se extiende desde el proceso sifoides hasta la sínfisis del pubis. Ahora observaremos los músculos planos. En realidad, plano no debería ser la mejor palabra para describirlos, ya que en el plano vertical son marcadamente curvos. Como se verá, observaremos primero los tres y después identificaremos sus acciones. Comencemos con el más interno de los tres músculos planos, el transverso del abdomen, que se muestra aquí. Las fibras del transverso discurren en la misma dirección transversal, excepto en las inferiores, que discurren oblicuamente hacia abajo. El transverso abdominal tiene una larga línea de origen, desde aquí hasta aquí. Superiormente, sus fibras emergen en la cara interna del margen costal, desde la sexta costilla hasta la 12ª. Entre la 12ª costilla y el ilio, el transverso emerge del borde de la fascia toracolumbar. Por debajo, emerge de la porción interna de la cresta ilíaca. Las fibras inferiores del transverso emergen de la parte más lateral del ligamento inguinal. El transverso tiene un corto borde libre. Las fibras musculares del transverso terminan en esta amplia hoja tendinosa, la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Esta se fusiona con la aponeurosis del músculo oblicuo interno subyacente, aquí para formar una capa aponeuróticos. Se añade ahora el músculo oblicuo interno en la imagen. El oblicuo interno tiene origen en la fascia toracolumbar y la cresta ilíaca. Las fibras inferiores del oblicuo interno nacen como las del transverso en la parte lateral del ligamento inguinal. Como el transverso, el oblicuo interno tiene un borde inferior corto y libre. El oblicuo interno se abre hacia afuera de manera de que sus fibras superiores e inferiores discurren marcadamente en direcciones diferentes. Aquí detrás las fibras del oblicuo interno discurren hacia arriba, aquí discurren con menos pendiente, aquí son transversas y aquí hacia la región inguinal discurren hacia abajo. Las fibras más elevadas del oblicuo interno se insertan en las tres costillas inferiores. Sus fibras restantes terminan en la aponeurosis del músculo oblicuo interno, que, como se había indicado, se fusiona por debajo con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. También está unido en su cara externa a la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Este es el borde cortado del oblicuo externo. Desde aquí hasta aquí, la capa aponeurótica combinada se divide en el borde recto en dos hojas, una que pasa por detrás y otra que por delante del recto. Aquí debajo la capa combinada no se divide, sino que pasa completa por delante del músculo. Una vez observado el músculo oblicuo interno, es hora de añadir a la imagen el músculo oblicuo externo. Aquí se muestra el músculo que constituye el más exterior de los tres músculos planos. Las fibras del oblicuo externo forman lateralmente una espiral descendiente y hacia adelante y en la parte anterior hacia abajo y medial. El oblicuo externo tiene origen en un área amplia en la parte externa de la caja torácica. Desde aquí la 12ª costilla hasta aquí la 5ª costilla. La línea en ondulación que da origen al oblicuo externo se une con la línea de origen del serrato anterior.
Aunque es un músculo continuo, lo observaremos en dos partes, una parte posterior que emerge de la 12ª a 10ª costilla y otra parte anterior que emerge de la 9ª a la 6ª costilla. La porción anterior del oblicuo externo termina en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Esta se fusiona con la aponeurosis combinada de los otros dos músculos planos para formar la vaina del recto anterior. La aponeurosis del oblicuo externo tiene un borde largo inferior libre entre la espina ilíaca anterior superior y el tubérculo púbico. Como ya hemos observado, este borde inferior libre es ligamento inguinal, que analizaremos en detalle en un momento. La porción del oblicuo externo que emerge desde la 10ª hasta la 12ª costilla permanece carnosa desde su origen hasta su inserción y se inserta por el borde externo de la mitad anterior de la cresta ilíaca. Aquí detrás, el oblicuo externo tiene un borde corto libre entre la 12ª costilla y la cresta ilíaca. Una vez observados los tres músculos planos, revisaremos sus acciones. Cuando los tres músculos planos en ambos lados se contraen simultáneamente, como lo hacen normalmente, aumentan la presión del interior de la cavidad abdominal. Cuando nuestra vía respiratoria está abierta, como se observó en la sección anterior, el aumento de la presión intraabdominal empuja el diafragma hacia arriba, lo que provoca que el aire salga de los pulmones. Cuando sostenemos nuestra inspiración cerrando la laringe, los músculos planos van a aportar la presión necesaria para expulsar el contenido, tanto del recto como de la vejiga o del útero, a través de sus respectivas aberturas. Cuando los músculos oblicuos se contraen individualmente, también juegan un papel en la flexión lateral de la columna lumbar y rotación de la columna torácica. Bounce.